Antes de entrar en materia y repasar el fenómeno Milei, a mí me gustaría, padre Javier, que nos explicara un poquito cómo era el antes de Javier Milei, porque aquí en España nos sigan siempre noticias de Argentina, de la situación política de Argentina, como una situación extremadamente convulsa, con unos datos económicos horribles, hiperinflación, corrupción, en fin. Cuéntenos un poquito cómo era la situación antes de la aparición, no ya de Javier Milei el político, sino Javier Milei el fenómeno de YouTube. Bueno, a ver, lo que estoy diciendo yo acá no es política, es historia, ¿no? Digo por las dudas, porque si no después se empiezan a complicar la vida de por qué un cura se mete a hablar de estos temas. Bueno, yo soy doctor en historia, entonces, me gusta la historia, sea contemporánea o antigua americana, me dedico a ese tema. Y me puse a ver este fenómeno por lo menos hace 2 años y medio, ¿no? El antes de la situación es como el antes de la situación de la Argentina en general. Es un país que tiene la mayor cantidad de inmigración europea, en Hispanoamérica por lo menos digo, el país más joven de todos, porque la evangelización y conquista comenzó desde México hacia el sur. Por lo tanto, la gran inmigración que llegó a Argentina, además de la española, la de ustedes, que nos trajo la fe, lo más importante, fue a mediados del siglo XIX, ¿no? 1800. Y entonces, a partir de ahí comenzaron a haber fenómenos históricos, sociales y políticos muy complejos, que si uno no comprende bien eso, no entiende nunca la realidad desde la realidad extraña que vive la Argentina. Un país súper rico, eh, empobrecido, ¿no? Empobrecido. Pero bueno, si tuviera que resumirlo, a lo largo del siglo XX se dieron una serie de gobiernos más bien populistas, populistas de izquierda o de derecha, da lo mismo acá, que terminaron en una especie de, en general, de un gran estatismo y con una enorme corrupción. Y entonces, sumado a que en los últimos 16, 17 años hubo un gobierno con una transición en el medio, un gobierno liberal patético de, de un partido, Mauricio Macri, estuvo gobernando por lo general una corriente de lo que se podría llamar parte del peronismo, que es el kirchnerismo, ¿no? Con el antiguo presidente Néstor Kirchner, que terminó de destruir la economía, pero no más importante no es la economía, yo no adhiero a patrones marxistas que implica analizar la realidad solamente desde la materia. Lo más difícil y más complejo fue que terminaron de destruir lo poquito que quedaba de la cultura argentina, que, como ustedes sabrán, y esto no es parte solo de la pedantería argentina que nos caracteriza, ¿no? Sino que es una realidad también concreta. Argentina, por este tema quizás de los inmigrantes o por varios motivos, ha tenido una serie de intelectuales muy importantes. No solamente jugadores de fútbol hay en Argentina, hay otras cosas también importantes. Entonces, bueno, eso hizo que, por esa ley histórica del péndulo, de los movimientos pendulares, tanto han movido la cosa para un costado que hubo gente que se hartó, se cansó, se dio la confluencia de el factor económico, el factor cultural, el factor educativo, y entonces apareció este personaje, hace algunos años, súper mediático, muy carismático, con un discurso bastante lineal, o sea, bastante único, o sea, no es que iba cambiando de discurso en base al programa en el que estaba, o los tiempos en los que corrían, y eso fue pegando, y es como, si alguien me preguntara, es como cuando Hegel vio entrar a Napoleón Bonaparte en Viena, dicen que en caballo, dijo, bueno, acá es el espíritu de la historia que está entrando en caballo, ¿no? Es un fenómeno fuera de la persona, a mí no me importan las personas en sí, digamos, se quedarán para la historia. Pero sí es que de algún modo vino a cambiar un poco el modo de pensar, sobre todo de la gente joven. Y cuando digo gente joven, digo de gente de 14 años a 40 años, que es el público más grande que ha tenido, ¿no? Yo he sido y soy crítico con sus cosas. De hecho, él me tiene bloqueado en Twitter, ¿no? Hace como 2 años o año y medio, yo publiqué un videíto
titulado algo así como Javier Milei visto por un sacerdote católico, donde iba analizando la plataforma electoral de aquel momento, no es la misma de ahora, cambió, con declaraciones de él muy complejas, a punto, por lo menos desde el punto de vista del orden natural y el orden, si queremos, sobrenatural cristiano, católico, ¿no? Y entonces iba denunciando, ¿por qué lo hice? Bueno, porque sabía, no por profeta, sino por leer los diarios, que este hombre iba a ser presidente. Entonces fue uno de los primeros que salió a criticar las cosas criticables, aunque se ponderar las cosas ponderables que tiene, que son también muchas, ¿no? A mí me interesa conocer por qué se empieza a hacer famoso en Internet. Es decir, hay muchos personajes en Internet y muchos canales en YouTube. ¿Por qué se le empieza a dar espacio, no ya tampoco en YouTube, sino también incluso en la televisión argentina, teniendo en cuenta que el sistema, para el sistema era una amenaza, todo lo que decía Javier Milei? Entonces, ¿por qué se le empieza a dar Paulo? Un poco quizás por reírse de él o quizás porque, bueno, simplemente subía las audiencias. ¿Cuál es la explicación? Bueno, a ver, hay dos posibles respuestas, creo, aunque pueda haber más también, ¿no? La más sencilla y la más típica era un personaje muy singular, muy divertido, que vendía. Son un tipo que vende en televisión, hace subir el rating de un día para otro, y esto lo han repetido a rabiar en muchos canales de televisión, al punto tal que cuando uno prendía el televisor, me acuerdo, hace 2 o 3 años acá en Argentina, todas las noches, en los programas políticos, en todos los programas, todos los días, de lunes a viernes por lo menos, estaba Javier Milei. Y eso, ustedes saben que eso se paga. O sea, eso no es gratuito. O te invitan porque pagaste para que te inviten, o te invitan porque la producción de un programa sabe que el tipo vende, ¿no? Entonces, bueno, lo aprovechaban. Esa es la explicación más habitual que se da en los medios. Hay otra, la segunda, que es la que algunos dicen, pero que difícilmente quizás sea fácil de comprobar, que tampoco se descarta, que algunos empresarios importantes comenzaron a darse cuenta del personaje, comenzaron a aprovecharlo para que intentara canalizar a un grupo de la población que estaba cansada y harta de este régimen que fue nefasto, esperemos que haya terminado, que fue el kirchnerismo, realmente, una cosa muy, muy nefasta que nos estaba llevando literalmente a ser Venezuela, ¿eh? O sea, no es una exageración, no es una exageración. O sea, hoy nosotros estamos en un sistema a nivel económico y político muy, muy complicado, que o se sale de esta, Argentina tiene eso, que es una especie de país que está a punto de morir y resucita al día siguiente. Es como una jugada de Messi que es imposible que el tipo lo saque de acá y mete gol. O sea, así, es así, más o menos. Antes de que siga, ha hablado de gobiernos de izquierdas durante el siglo XX, ha hablado de personajes importantes, acaba de hablar de Venezuela. Aunque sé que vamos a hablar de Argentina en concreto, yo lo que sí quisiera saber es, se me antoja que todo lo que está diciendo es extrapolable a Hispanoamérica, ¿o no? O sea, no es solo Argentina. Argentina tiene a Milei, pero el resto de Argentina también se ve sumida en ese, a lo mejor no de manera tan profunda, o... A ver, sí y no, me parece a mí. O sea, es verdad que Latinoamérica, digo ya no Hispanoamérica, Latinoamérica, ha tenido un personaje como Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Que no es parte de Hispanoamérica, pero sí de Latinoamérica. Que tiene cosas parecidas, pero difieren otras, ¿no? Primero porque es un país mucho más grande, Brasil. Segundo porque no es hispano. O sea, entonces tiene un montón de cosas que uno dice, sí, más o menos Brasil y Argentina son lo mismo. Para un europeo es lo mismo, es como para... Si a mí me preguntan Lituania y Estonia, qué sé yo, no sé, o sea, más o menos. O sea, bueno, a veces te preguntan en España, o en España no, porque conozco un poco más Argentina, pero en Europa, me han pasado en Francia o en Italia. ¿Usted vive en Argentina? Sí. Y es la capital de Brasil, ¿no? O sea, como muchos europeos no saben ni ubicar. Bueno, pero en el caso argentino es un poquito distinto, sobre todo por esto que decía de esta gran masa de inmigración y por la juventud que tiene el país.
sea, si bien nacemos no en 1800, nacemos en 1500, cuando comienza la fundación, si queremos, de las primeras provincias de Argentina, tiene mayor relevancia a nivel histórico a partir de la gran inmigración del siglo XIX. Pero tiene cosas diversas, porque fíjense que Argentina, quieras o no, ha sido una gran potencia en tiempos anteriores. Es el único país que le hizo frente en Hispanoamérica a Inglaterra en una guerra, la guerra famosa de Malvinas, ¿no? O sea, eso no es normal. No hubo otro país hispanoamericano que luchó contra una potencia como Inglaterra. Bueno, entonces, hay cosas que son similares, pero no son exactamente las mismas, ¿no? No es igualmente extrapolable. Yo veo dos diferencias fundamentales. Ricardo, no sé si lo quieres completar todo esto, con el caso español. Aunque una en realidad es parecida. Hace unos años empezó a ir por todas las televisiones un tal Pablo Iglesias. Iba a todas las televisiones y entonces eso explicó en gran medida el poder que consiguió después con su partido, ¿no? Pero a partir de entonces sí que es verdad que en España ya en los medios de comunicación, por lo menos en los convencionales, en los estatales, yo suelo decir estatales porque no es que sean medios de comunicación públicos todos, pero todos reciben financiación pública a través de publicidad institucional, por lo tanto los considero prácticamente estatales. Ahí es imposible entrar con una opinión diferente, aunque sea solo para reírse de él. Ricardo, no sé si estás conmigo en esto. Hay diferencias, ¿verdad? En el caso y luego también el tema de la población. España tiene una población. Sí, yo creo que la clave, no sé si el padre Javier así también lo opina, pero también la clave, la diferencia entre España y Argentina es la base demográfica, ¿no? Honestamente, el caso de Pablo Iglesias se parecía bastante al de Milei. Lo que pasa es que después llegó un punto en el que también tocó con los resortes del Estado. A mí una duda que me surge cuando vemos el caso de Milei, padre Javier, es si realmente Milei es un cambio profundo, pero profundo no solamente tocando en la masa funcionarial que pueda haber o, en fin, los chiringuitos, como decimos aquí en España, mucha gente que vive del Estado de una forma o de otra, sino también tocando pues las teclas de poder, es decir, aquellas políticas que son fundamentales pues, para cambiar un país, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, en Argentina, a pesar de haber sido completamente rechazado el aborto, ¿no? Cuando se hizo el referéndum, pues se aprobó por la puerta de atrás a cambio de un préstamo, ¿no? Del FMI con Mauricio Macri. Entonces, no sé, padre Javier, si realmente esto es un cambio de Argentina o a nivel social, de mentalidad, tal vez lo económico pueda variar, pero sin embargo, pues esas ideologías modernas hayan llegado también para quedarse, porque de momento Milei le sigue haciendo ojitos al FMI para conseguir financiación y las condiciones del FMI son las que son. Sí, por eso a mí no me reitero, no. O sea, no es que no me preocupe la cuestión económica, pero no tengo una mentalidad marxista. Y reitero esto para la gente más joven que nos está mirando, ¿no? O sea, el marxismo solamente, no hablo de acá del comunismo, la doctrina marxista, desde el punto de vista filosófico, solamente cree en la materia. Por lo tanto, se analiza todo fenómeno político a partir de lo económico. O sea, lo económico está, en la realidad, subordinado a la política, ¿no? Pero acá, en una mentalidad marxista, que la tenemos todos, ojo, no solamente los que, aún aquellos que se dicen de derecha, puede ser que tengan planteos marxistas sin saberlo. Condicionan lo político a lo económico. Y más, cuando la gente va a votar, muchas veces pasa eso, que va a votar con el bolsillo, decimos, ¿no? Entonces, esto yo quiero sacarlo del ámbito puramente de lo material de este fenómeno. Pero sí creo que ha habido un cambio un poco de tipo de paradigma a partir de las ideas disruptivas, como se llaman ahora, que este personaje trajo. ¿Por qué? Porque hasta hace algunos años nadie se animaba a decir en público, acá por lo menos ya estábamos tan subyugados por un pensamiento único que nadie se animaba a decir en público que los 30.000 desaparecidos famosos del tema de los militares es un mito. Nadie lo decía en público, aunque muchos quizás lo sabían o lo decían en privado. Nadie se animaba a decir en público que el aborto es lisa y llanamente un asesinato, o sea, no, sin vuelta. Este tipo lo dice. Nadie se animaba a decir en público que
que el feminismo es una especie de enfermedad mental de algunas mujeres gordas y feas que no consiguen novio. Bueno, no se animaban a decirlo. Algunos lo pensaban. Nadie se animaba a decir que el populismo nefasto que teníamos nosotros era degradante para la sociedad y que los planes sociales, por medio de los cuales 2 generaciones, ya 3 casi, no trabajaban y los hijos no habían visto trabajar a los papás y que eran mantenidos por el Estado. Bueno, muchos lo pensaban, pero acá voy al punto. La gente, aún en España, con todos estos comunistas infames que tienen ustedes también ahí en la zona de compañía, la gente normal sigue el orden natural. Yo no hablo acá de orden cristiano, o sea, acá hablo, no importa si soy cura o no soy cura, acá. Esto es una idea que yo defiendo a muerte. La gente normal es conservadora. No hablo tampoco en términos políticos. ¿Por qué? Porque quiere conservar su patrimonio, quiere conservar su familia, quiere conservar su mujer, sus hijos, su educación, su patria, su religión. Quiere conservar los valores que han recibido de sus padres. Entonces, lo otro es un grupo minúsculo de personajes, como todos los revolucionarios, que son poquitos, pero que hacen mucho ruido y no tienen miedo en decir lo que piensan. Bueno, este loco salió a decir un día que el rey estaba desnudo. Entonces mucha gente lo siguió. Y eso es lo que yo creo que es valioso, ¿no? Independientemente de si le va bien o no a este gobierno, ojalá que sí, independientemente o no de los errores que tengan por su liberalismo llevado al extremo, la máxima consecuencia, ¿no? Que está moderado por la gente que tiene alrededor, a Dios gracias, y el tipo ha sido bastante más pragmático de lo que parecía, pero este fenómeno a mí me parece que es interesante, que analizar, que la gente se cansó de ese populismo, pero no solamente se cansó de la parte económica, sino también se cansó de que te impongan ideologías artificiales que no se condicen con la realidad. Y este fenómeno es interesante. Yo creo que ese es el cambio fundamental. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, que yo creo que esto desde aquí. Sí, o sea, eso. Y yo, no sé, a mí lo que me asalta un poco la mente cuando veo este fenómeno, no sé si usted lo comparte, es que tal vez en una situación que se pudiese soportar, la gente está dispuesta a tragar un poco más, ¿no? A pasar un poco más, pues eso, que te digan que si te llamas Pepe vas al registro civil y te puedes empezar a llamar Pepa, ¿no? Y te eres una mujer, por ejemplo. Pero sin embargo, ya estando en Argentina, pues ves la situación económica, vas a provincias del norte, como Salta, vas por Chaco y demás, y la situación es tan paupérrima que ya la gente dice, mira, no estamos para esto. Ni siquiera los propios, los indigenistas, algunos sí, los más convencidos, pero los propios andinos que te encuentras por la zona de Jujuy o de Tucumán, decían, mira, no. Es más, de hecho, no, quiero recordar que incluso en Misiones, ¿no? Que también es una zona bastante influenciada por el indigenismo guaraní, lo más votado ha sido Milei. Pero tal vez sea por un motor material más que social. Y eso es lo que a mí también temo que, oye, si no cambian las normas de educación, si no se educa, por ejemplo, esa educación de género que se da desde los 15 años en todos los institutos. Vamos, aquí en España es igual. Sí, no, es la ESI. Creo que era la ESI, sí. Pues es una amenaza que tal vez puede tener también. Y yo creo que aquí en España no hemos llegado tampoco a eso, no sé, Getro, si tú estás de acuerdo, tú también, Ike. Pues porque nos guste más o no estamos tan mal como va a estar la gente en Argentina. Sí, yo estoy de acuerdo en ese análisis, sí. Si aquí estuviéramos con una inflación del 120%, también es posible que pasara un fenómeno parecido, aunque sería más difícil, insisto, porque aquí no hay esos mecanismos que en Argentina sí ha habido. El principal es la población, que aquí es muy envejecida. Esa bolsa de votante joven que ha sido atraído por el discurso de Milei, aquí no lo hay, o es mínima, vamos. Y luego los medios de comunicación, que aquí, bueno, no sé, yo creo que en Argentina están bastante mejor que aquí con los medios de comunicación. No sé, y que tú si lo ves así o... Sí, o sea, las comparaciones son odiosas, ¿no? O sea, a mí lo que me da miedo sobre todo es cuando el padre habla del péndulo, que Getro también lo lleva diciendo muchas semanas, ¿no? El pendulazo, ¿no? Entonces se lo llevaron tan para allá, tan para allá, tan para allá, tan para allá. Entonces, por lo que conozco, en Argentina se lo llevaron bastante, bastante para allá, ¿no? Pero lo que me anima a pensar esto constantemente es, joder, ¿cuánto nos hemos dejado por el camino, no? Ha dicho usted, padre, que son hasta 2 generaciones sin trabajar, mantenidos por el Estado, niños que no han visto trabajar a sus padres porque les han visto mantenidos en el Estado. Entonces,
se hizo famoso hace poquito un vídeo de una señora que entrevistaban por la calle y decía, pero bueno, es que quieren que yo me levante ahora a las 8 de la mañana para ir a trabajar, pero si yo estoy cobrando ya no sé cuántos pesos. Lógico. Entonces, todas las comparaciones son odiosas y lo que me da miedo es todo lo que nos dejamos hasta que el péndulo llega a su límite y ya vuelve hacia el otro lado, ¿no? Y si nosotros nos parecemos en algo a los argentinos, que nos parecemos sobre todo en las cosas buenas, si de verdad estamos yendo hacia allá y el péndulo no ha terminado, lo que nos vamos a dejar en el camino es grave. Y entiendo que ahora pasaremos en la parte de la tertulia a ver todas esas cosas, si Milei es la parte del péndulo y hasta dónde va a llegar el péndulo y en qué va a consistir el péndulo, ¿no? ¿A dónde nos va a llegar Milei? Y con qué cosas, ¿no? Y también yo quiero preguntarle, padre, porque también se ha visto desde aquí, bueno, desde aquí, desde cualquier lado, Milei ha conseguido, ha recabado auténticos fanáticos, digamos, y auténticos odiadores, ¿no? O sea, es muy polarizado todo en torno a Milei. Sin embargo, a mí, yo se lo decía cuando le propuse hacer este programa, me gustaría encontrar los matices. Desde el punto de vista nuestro, cristiano, yo sí que estoy viendo, también con un poco de estupor, luchas internas entre gente católica, que algunos están a favor de Milei y otros están en contra, o le votan con la nariz tapada, pero advierten de ciertas cosas, ¿no? ¿Esto cómo lo ha vivido usted? Porque yo creo que hace poco incluso ha habido polémicas de estas bastante desagradables, ¿no? Bueno, yo soy insultado por mileístas diciéndome que soy un socialista, ¿no? Y por los socialistas, o más bien comunistas, diciéndome que soy un mileísta. O sea, estoy en... ¿Pero por qué? Porque he intentado justamente hacer esos matices. Esa es la fórmula para saber que uno está haciendo las cosas bien. Si le insultan desde aquel lado y le insultan desde aquel lado y le cruzan, uno está haciendo las cosas bien, padre. O sea que siga para adelante. Mira, les contaba esto de lo que de antes. Yo sin haber arrobado a Milei, me bloqueó en Twitter ya hace año y medio, más o menos, 2 años, cuando hice ese programa sobre Javier Milei. Entonces, a partir de ahí, todos los pro-mileístas, que este es el tema, sobre todo la gente joven, o joven de pensamiento, o sea, gente inmadura, quiero decir, no termina de hacer esos matices y entonces ve una especie de mesianismo insano en un personaje mediático, como en este caso puede ser un político, ¿no? Pero no sabe cribar, no sabe distinguir aquello bueno de aquello malo que tiene, ¿no? Entonces, a ver, de lo que había para votar en su momento, en el caso de que uno quisiera ir a votar, porque yo siempre lo digo esto en público, la democracia es un régimen más de los que ya hablaba Platón y Aristóteles, bastante espurios de los que existen hoy en día. No es el único, o sea, no debería ser el único. Podría haber tocado en otra época donde no era el único régimen, había otros. Bueno, en el caso de que uno quisiera voluntariamente ir a votar, bueno, llegado el momento del famoso balotaje, donde quedaban nada más que 2 candidatos, al menos desde el punto de vista católico, que a su vez también no contradice el orden natural, por cierto, nosotros tenemos una directiva concreta en la Iglesia que es que hay ciertos principios llamados no negociables, que fueron enunciados casualmente por el Papa Benedicto XVI, en su momento a unos políticos españoles en el año 2006, y que se plantea que más o menos, lo digo en modo así genérico, pero que lo que no se puede negociar es el tema de la defensa de la vida desde la gestación, Concepción. construcción hasta muerte natural. Sí, justo. El tema de la familia entendida como un hombre o una mujer, ¿no? Y después el derecho de los padres de educar a sus propios hijos según sus propias convicciones. Eso es como una especie de principio no negociable para lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y de los 2 candidatos que existían al momento del balotaje, guste o no guste a muchos, yo dije en público, aún habiendo hecho todas mis reservas contra Milei, que el partido de Milei, con la plataforma menos que tenía, era el único que mantenía por lo menos esos principios no negociables, con todas las críticas que yo ya le había hecho y le sigo haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el punto. ¿Qué cosas buenas tiene? Bueno, a ver, tiene un montón de cosas buenas. El derecho al respeto a la vida, el derecho a que los padres tengan la posibilidad de educar a los hijos como quieran. Después, ¿qué más? El tema de la defensa de la propiedad privada, el intento de buscar el equilibrio fiscal, que es un caos acá. Acá es un caos a nivel son
realmente usurarios los impuestos que se cobran, usurarios. O sea, ustedes me mandan a mí un dólar y yo recibo de ese dólar al día de hoy todavía 0,70 centavos de dólar. O sea, te quitan el 30% para empezar solamente a nivel impositivo, ni hablar el resto de los impuestos bancarios y compañía. Bueno, varias cosas. También tiene cosas bastante malas. Por ejemplo, Perdón, dígame, padre Javier, porque uno de los principios, creo recordar que era el bien común, pero claro, el bien común también se puede entender en este sentido. Es decir, si tienes un sistema que está confiscando absolutamente todo lo que tú generas, que te está robando al final del mes de lo que tú has ganado, solo con la inflación ya te está robando prácticamente todo lo que has ganado. En fin, acabar con eso también, digamos que es luchar por el bien común. Sí, ok, pero no es lo único, reitero, no es lo único, no es la única visión el tema económico. Estamos de vuelta Ya. Claro, pero que uno de los... Este es uno de ellos. Sí. El bien común material que debe procurar un político, esto es lo que la doctrina social de la Iglesia elemental, sencilla, básica, raza, es aquel que permita, o sea, son ese conjunto de condiciones materiales, sí, pero también, si queremos, morales, que permitan ser la base para que el hombre llegue a la felicidad completa, ¿no? Que la felicidad completa, si somos cristianos, por lo menos, se encuentra en Dios mismo, en el cielo. O sea, ejercer las virtudes, poder llevar adelante una vida virtuosa que me permita a mí llevar adelante una vida, si somos católicos, sacramental, bueno, en fin. Entonces, ese bien común es cierto, o sea, en material es elemental, pero no es el único, porque si yo tengo, ustedes, por ejemplo, están en España, ustedes tienen un bien común material, o sea, no tienen mucha inflación como nosotros, pero resulta que están sodomizados prácticamente por unas políticas culturales que son nefastas, ¿no? Bueno, nosotros que somos todavía un poco más bárbaros que ustedes españoles hoy en día, tenemos un poco más de libertad para eso. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser un holandés, un alemán, que sí, tiene un perfecto nivel de vida económico, donde poco a poco ya después no tienen hijos, o los abortan, o no hay ningún chico down? Entonces, ¿qué sucede? Como les pasa a ustedes con España, que 1.8 es más o menos la estadística de nacimientos en España de gente, voy a decir de modo genérico, cristiana, o bautizada, o ex cristiana. Y un musulmán en España es 8.1. O sea, los esperamos en Argentina, cuando quieran. Mañana. Yo estoy en trámite para la nacionalidad. Bueno, así que bienvenido cuando quieran. Y vamos para allá. Vas a tener que trabajar ahora, porque antes había planes sociales. ¿Entendés? O sea, por eso el bien común material es bueno, sí, está bien, es una base, pero no es la única. Porque si me pierdo en eso, después las sociedades, como decía Spengler, van a terminar cayendo por su propio peso. O sea, la decadencia de Occidente, decía Spengler, y aunque no fuera un hombre, digamos, no coincide con todas las cosas, se dan cuando la cultura decae, cuando la cultura declina. O sea, estamos viviendo nosotros el momento súper bisagra que nos tocó vivir ahora, que se va a estudiar si todavía hay historia dentro de 200, 300 años, que es el quiebre de una civilización. Entonces nos tocó vivir, perdón, esa época, una sociedad post-cristiana. Si no hay un reforzar del cristianismo, una nueva cristiandad, bueno, nos va a tocar vivir de vuelta. Estamos viviendo un tiempo de los bárbaros, donde, a ver, nosotros no nos damos cuenta porque a veces es como un niño que va creciendo y cuando se mira en el espejo no se da cuenta que crece, pero cuando te ven dentro de 4 o 5 meses gente que no te veía, qué alto que estás. Y claro, porque, bueno, no nos damos cuenta, pero todo este planteo pongo un ejemplo más, de la ideología de género, tiene sus consecuencias, es nefasta, realmente nefasta, pero no porque soy un cura facha, como dicen ustedes allá y todo, no. Es porque es sentido común. No puede decir que soy una mujer con pene. Estamos totalmente locos, enfermos de la cabeza. Bueno, esto lo vamos a lamentar, o ya lo estamos lamentando, pero se va a lamentar más adelante a nivel demográfico, a nivel, bueno, en fin, cultural. Que es donde estamos nosotros y lo que decía Getro, que nosotros estamos mucho más envejecidos porque todas estas políticas a nivel de 100.000 niños abortados al año, a nivel de los escasos matrimonios que hay, las rupturas, el bajo índice de natalidad, ahí es donde nosotros ya estamos en ese... Tal vez sea justo ahí, ¿no, padre Javier? En la batalla, yo eso lo comentaba antes con Getro, que tal vez sea justamente la cuestión del aborto donde se vea
si el triunfo de Milei es un triunfo moral o es simplemente un triunfo pasajero que, bueno, que está de paso, ¿no? Porque al final, ciertamente, este declive, bueno, lógicamente a nivel filosófico, pues tiene un arraigo mucho más antiguo, pero digamos que a nivel político, a nivel social, empieza con el aborto en los años 50, 60 en Estados Unidos y es el declive de una civilización, que es la nuestra, que nos arrastra. Entonces, ese punto de inflexión, tal vez en Argentina se pueda demostrar con un triunfo moral contundente que va más allá de los préstamos del FMI, que es plantarle cara a un consenso global, como es el aborto, que siempre quiere ser aprobado a nivel de ONU como derecho humano, y precisamente son los países de África los que curiosamente bloquean este tipo de iniciativas. Sí, sí, bueno, ese es el gran termómetro por el cual mucha gente bien pensante, aún no católica, lo votó a Milei fuera del tema económico, más allá del tema económico, ¿no? Vamos a ver si en 4 años que tiene logra hacer derogar esta ley nefasta del aborto, ¿no? Porque es uno de los grandes desafíos a nivel, si queremos, moral, como decías antes, fuera del tema económico. A ver si son capaces a nivel legal o a nivel jurisprudencial, por medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de quitar esta ley que es contraria no solamente al orden natural, sino a nuestro derecho positivo, ¿no? La defensa de la vida está puesta en la Constitución Nacional Argentina y se la pasaron por ustedes saben dónde al momento de hacer una nueva ley. Claro, a mí esto es una de las cosas que yo coincido con Ricardo siempre cuando hablamos de algún político o alguien que pretende, un gobernante o que pretende serlo. La prueba de fuego es lo que piensa sobre el aborto, ¿no? Y qué medidas estaría dispuesto a tomar con el aborto. Por ejemplo, Trump, al menos para mí. O sea, Trump, por ejemplo, dice... Bueno, Trump ha cambiado en eso, cambia un poco, también te digo. Pero bueno, a lo que me refiero es que yo creo que también es lícito verse la pregunta de si va a ser capaz Milei. Y me explico. El aborto lo trae a Argentina Macri. Y Macri durante la campaña con Milei ha sido, pues eso, casta, ha sido alguien a batir, y sin embargo ahora necesita sus votos, evidentemente, y es aliado. Se ha estado diciendo mucho lo de estos que eran casta ahora tienen ministerios, ¿no? Claro, también los apoyos de Milei, ¿no? Porque también es muy conocido, o bastante conocido, no sé si los que nos escuchan lo conocen, pues la relación de Milei con un tema, bueno, que ya lo voy a decir porque como ya usted ha dicho algunas cosas que nos van a desmonetizar el vídeo, pues ya lo voy a decir también, que es el tema de pues eso, de los apoyos judíos y de la Yabad concretamente, que además es que está de actualidad porque ayer vimos lo de los túneles de Nueva York, que justo estaban en una sinagoga de esta, no es exactamente secta, pero sí corriente talmúdica y cabalística, esotérica, claro, Sionista. Jolín, sionista. Estas son cosas ya, son palabras mayores, es decir, los que trajeron a Argentina el aborto, más allá de las chicas que iban con el pañuelo verde, fueron las grandes multinacionales de esa industria asesina. Totalmente. Y estos son los amigos de esta gente sionista. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿va a ser capaz? Si va a necesitar financiación del FMI o de lo que sea, ¿le van a dejar? Sí, ciertamente. O sea, hay que ver también quiénes son los que lo apoyaron y qué es lo que también lo dejan hacer. Porque también uno tiene... Este es como un partido de fútbol, digamos, ¿no? Si uno juega de 3 o de 4, bueno, tiene que jugar por las líneas, por los laterales, no queda otra opción. Es tu puesto, digamos, ¿no? Salvo que uno cada tanto haga, o sea, algo tipo el Cookie Zanetti, haga una cosa excepcional y, bueno, sea un tractor, digamos, ¿no? Pero son cosas distintas. Pero si no, si uno quiere jugar el mismo puesto que le da al director técnico, bueno, sí, acá hay élites que es muy claro que gobiernan el mundo, que nadie llega a presidente hoy en día de un país si no te lo permiten, porque si no te boicotean. Y bueno, evidentemente este hombre supo llegar o pudo llegar o le permitieron llegar. Entonces, esa es una de las cosas malas que tiene, una de las tantas que yo he criticado, ¿no? Porque este planteo del liberalismo, que es una ideología, como toda ideología, un sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad, que busca o plantea que la libertad es el valor supremo. Bueno, ¿libertad para qué? ¿Y para quién? ¿Y para hacer qué cosas? No, bueno, el liberalismo por eso mismo no está condenado por completo todo su ámbito, pero sí a nivel ideológico, y no hablo del tema económico, porque cuando yo hablo de liberalismo,
mucha gente, o cuando le habla de liberalismo, mucha gente entiende que solamente es el tema económico. De vuelta, tenemos una mentalidad marxista, ¿no? Entonces todo lo analizamos desde el punto de vista económico. El liberalismo en cuanto tal, como ideología, plantea este valor supremo de la libertad o del individualismo en su máxima expresión. Vamos a hablar a Rousseau, a Voltaire y compañeros, liberalismo clásico o liberalismo español del siglo XIX, pero que propugna un sistema que hace que, por ejemplo, en el caso de Milley llegue a buenas conclusiones a veces, pero no por las razones valederas. Por ejemplo, te voy a decir que estoy en contra de la ideología de género, o estoy en contra de, qué sé yo, no sé, de que se plantee que el Estado le pague la operación de cambio de sexo a una persona. Pero no porque la homosexualidad en sí misma esté mal y le hace mal a quien lo practica, pobre, hay que ayudarlos para que salgan de eso, ¿no? Sino porque él te va a decir, bueno, porque no es el Estado el que tiene que estar pagando una operación. Entonces, o sea, llega a una conclusión que quizás es buena, pero es como un examen de matemática. Llegaste a una conclusión per accidens, accidentalmente, pero la cuenta estaba mal hecha. Entonces, el examen no te lo puedo poner como que esté bien, ¿ok? O de vuelta, te van a plantear, no sé, si querés drogar, drogate, no pasa nada. Pero no pidas que después el Estado te mantenga en un sistema de recuperación de drogadictos, porque listo, hiciste con tu libertad, cada uno, yo no me meto en tu libertad y punto, se acabó la historia. Si querés consumir pornografía, consumila, no pasa nada. No, pará. O sea, hay que intentar limitar esas cosas, porque es cierto, yo no me meto en la cama del prójimo, ¿no? Pero al menos como Estado tenés que intentar buscar una cierta, y acá está la palabra que algunos odian de esos ámbitos, una cierta justicia social, que en Argentina se analoga, se asimila, se refiere de modo automático a una corriente ideológica o un partido político que fue el peronismo, que fue, mejor dicho, un partido comenzado por un militar, que fue Juan Domingo Perón, que pasó de tener aliados a comunistas y a derechistas, si queremos. Pero que es un movimiento con cosas también buenas, ¿cierto? Pero muy populista, de fondo. Entonces, como hizo de esta frase, la justicia social, una gran bandera, hoy acá hay mucha gente joven que no sabe nada de historia, dicen que justicia social es peronismo. Y no, la justicia social es una parte de la virtud cardenal de la justicia que intenta buscar la justicia en la sociedad, punto. Si yo veo un tipo que está tirado en el piso, porque soy cristiano, además, y porque hay un orden natural elemental que es intentar ayudar al prójimo si puedo, si no es la parábola del buen samaritano, que pasas por el costado y lo mirás como si fueras un sacerdote, un rabí judío y pasa por el costado. No, somos cristianos. Ha dicho, Getro, es que estás silenciado. Perdón. Que vamos a agradecer a Rodrigo Gonzalo que nos dice, para paliar, aunque sea parcialmente, la desmonetización, nos manda un superchat de 12 euros. El que no haya visto los vídeos de catequesis para bárbaros del padre Oliveira está tardando, un abrazo. Pues ahí queda. Todos después de este vídeo va a buscar catequesis para bárbaros. Acaba de decir que tiene, hasta el peronismo tenía cosas buenas, como hablar de la justicia social, etcétera. Pero eso usted está mucho mejor que nosotros. Nosotros tenemos al PSOE y el PSOE no tiene ninguna cosa buena. O sea, nosotros no tenemos el de enfrente, no se le puede dar, vamos, a ese lo que habría que darles mucho peor que algo. No, pero sí que es cierto. Aquí realmente, yo creo que lo que hace el PSOE es aprovecharse de la España buena que hubo antes Claro. en fin, de la Constitución, ¿no? Si os dais cuenta, aquí en España pasa mucho eso, que el PSOE es un partido que está hecho a la medida de lo que es la sociología española. Por eso es tan difícil echarlo. Y lo digo yo que vengo de Andalucía, joder, del sur, que al final se consiguió. Y con todo lo que dice de Milei, que está diciendo, ha dicho las cosas buenas que tiene, las cosas malas que tiene, el concepto claro que es la libertad por encima de cualquier cosa, que se olvida del concepto de la dignidad, que es el gran peligro de los liberales tan trágicos, tan exagerados, ¿no? Es que no tienen en cuenta la dignidad del ser humano y entonces justifican todo en pro de la libertad, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me escama desde hace muchísimo tiempo y es si Milei no puede ser, o sea, si no vamos a conseguir que sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, o sea, a mí me parece que los argumentos de Milei, a menudo, las cosas que dice Milei, van a favor del discurso y no a favor del argumento. Me explico. La libertad
la libertad para vivir, la libertad para elegir, la libertad para drogarte, la libertad, pero la realidad es que va, me parece, tengo la sensación de que va en pro del discurso, del eslogan, pero no va en pro del argumento, ¿no? Porque el argumento realmente de la libertad, no, como ha dicho usted antes, ¿no? Como no va al trasfondo y va a la libertad, porque entonces tendrías que tener la libertad para, no solo para drogarte, sino para cambiarte de sexo, sino para cualquiera de estas cosas que él está yendo en contra. Entonces, y luego no sé si luego sacamos la palabra transhumanismo, pero no puede ser peor el remedio que la enfermedad, no puede ser que Milei se pase absolutamente de frenada y que no sea más que una careta, que sea ¿no? Un Pablo Iglesias, en términos españoles, ¿no? Un tío que venga, hable muy alto, enamore al vulgo, pero haga cosas que luego... Bueno, ha pasado apenas un mes del gobierno y la verdad, si tengo que ser sincero, sin lugar a dudas que tienen cosas súper peligrosas, ¿no? Esto es lo que decíamos, este prosionismo bastante irracional, al menos, o projudaísmo bastante irracional. Al menos digo, pero yo hablo con libertad, no me enseñaron a mentir en mi casa, digamos, ¿no? Bastante irracional, que incluso, por cierto, que incluso ha caído muy mal al ambiente judío argentino. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Piensen, si le llega a ir mal a Milei en este gobierno, la población elemental, sencilla, ¿con quién se va a enojar aparte de con Javier Milei? ¿Entienden la pregunta? Sí, con el movimiento que supuestamente él intenta de algún modo representar o poner en un peldaño alto. Por eso incluso algunas entidades importantes de Cuaderno Argentino sacaron una carta pública poniéndose en contra de esta demasiado sobreexposición de él con el tema de ir a la Hanukkah y qué sé yo, no sé, este tipo de cosas. No, porque son lógicos y no son tontos, ¿no? Bien, y por otra parte, el planteo de este último mes ha tenido cosas buenas. ¿Por qué? Porque se ha sabido rodear de gente buena. Yo tengo gente muy amiga que se ha metido en el partido militar, que ha conseguido cargos, algunos, otros no, pero que la verdad que me ha asombrado. Sinceramente lo tengo que decir, porque yo en otras apariciones, en otros escritos, he sido bastante duro, porque se ha logrado rodear de gente bastante bien pensante, que, por eso dije al principio, quizás evitan que haga todas las cosas que él, por principios liberal-libertarios, querría hacer. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, es alguien que yo conozco hace más de 20 años, 20 y pico de años. Es una tipa súper íntegra y muy bien pensante. Y es alguien que ha ayudado a equilibrar muchísimo las cosas. Una mujer católica, practicante, de verdad, en serio, que tiene las ideas muy claras. Varios diputados que han entrado, gente que está trabajando en la educación para intentar eliminar el tema de la educación sexual integral, la famosa ESI. Hay gente valiosa. Entonces, bueno, un partido no es solamente un presidente. Un gobierno no es nada más que un presidente. Entonces, bueno, hay que dejar un poco de tiempo. Justo, era una de las cosas que tenía en mente, perdona, Getro, era pues saber un poco más de Villarruel, ¿no? Porque Milei solo no se entiende por él mismo, ¿no? Porque al final también tengo entendido, si no es así, corríjame, padre, que Villarruel viene acompañada pues de mucha gente que estaba en torno a Centurión, ¿no? A Gómez Centurión, al partido NOS, que es un partido, pues, para quien no lo sepa, pues una fuerte base católica, reivindicando pues la nación argentina, el patriotismo argentino, que procede del episodio de las Malvinas muchos, haciendo memoria también a los caídos de las Malvinas. Y digamos que, bueno, que Villarruel también, una de las cosas que nos da la sensación es que pues está de vicepresidenta, pero parece que se ha apagado un poco el efecto Villarruel, porque al final desde aquí de España se veía como una dupla. Milei era el que acaparaba más los focos, lógicamente por su forma de ser, pero Villarruel era la que daba ese toque de seriedad y de persona sensata. Entonces, si ¿pudiste usted también hablarnos un poco del personaje Villarruel? Si Milei falla, Villarruel puede ser una opción. Ricardo, comentar y preguntarle al padre qué significa que al final no le han dado un ministerio, se lo hayan relegado, por así decir, al Senado, en un papel bastante secundario. Claro, porque no es una vicepresidencia con mucho poder, ¿no? Como a lo mejor puede pasar aquí en Europa o en España, que de repente pues un tipejo cualquiera que es un ministro, pues uno cualquiera puede acumular mucho poder.
a base de funciones. Esta vicepresidencia está vacía, puede hacer cosas. Bien, es una buena pregunta. Y en los primeros días de la asunción, muchos quedaron desilusionados porque justamente no veían un gran protagonismo de ella en los ambientes propios en los que se ha formado. El tema de defensa, por ejemplo, el tema de seguridad, son los grandes temas de Victoria, ¿no? Pero, y entonces comenzaron a decir, porque hay un montón de críticos seriales que en vez de dejar pasar unos días con un poco de ansiedad adolescente, rápidamente empiezan a criticar todo. Bueno, yo cuando se hace un poco uno más grande, más viejo, como el diablo es algo más por viejo que por diablo, dice el refrán, bueno, a veces tiene que dejar pasar un poco más de tiempo para hacer juicios acelerados. Para dejar de hacer juicios acelerados, digo. Aquí, padre Javier, perdone, aquí el refrán es diferente. Aquí es más sabe Sánchez por perro que por Sánchez. Ah, mira, está bien. Bueno, acá es el diablo, entonces. Debe ser por Pedro Sánchez. Bueno, en fin. Entonces, lo cierto es que, a ver, muchos creyeron en las primeras 2 semanas que le habían dejado un poco de lado. Y bueno, y resultó que fue falso, porque la que está haciendo el gran tejido a nivel legislativo de todo es Victoria Villarroel, que como vicepresidente de la Nación es la presidente, no digo presidenta, ¿no? Presidente del Senado de la Nación. Y como es una mujer muy inteligente y muy cordial en el trato, una mujer que sabe hablar, ¿no? Ha podido ir haciendo poco a poco alianzas para que se traten las leyes que ahora tienen que modificar, que de otro modo no hubiese sido posible. Si la ponían en el Ministerio de Defensa, la dejaban recluida en ese ámbito, o solamente para el ámbito de seguridad o defensa. No, está haciendo lo que tiene que hacer justamente. Y es una muy buena dupla, al punto tal que quizás mucha gente no hubiese votado a Milei si no hubiese estado esta mujer también al lado, que es la que matizaba un poco las cosas. Yo en un momento llegué a decirlo de modo malicioso, era como la acompañante terapéutica especial de Javier Milei. Bueno, pero algunos se enojó por eso, así que me desdigo. Hay una cosa también que yo quería comentar, bueno, y también aclarar a los que nos están escuchando que podrán, después de estos últimos 10 minutos, puedan decir, bueno, estos son completamente contrarios a Milei. Y yo quiero recalcar eso de que lleva un mes en el gobierno y hay que dejarle hacer, y hay que tener paciencia, efectivamente, y luego ya veremos. Lo que sí quiero remarcar también es que, bueno, que si no hacen las cosas bien, habrá que decirlo. Simplemente eso. Y si las hace bien, también hay que decirlo. Sí, sí. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Y es en todos esos... yo me he hartado de ver vídeos en YouTube de Milei durante todos estos años. Por eso, porque era muy atractivo, porque daba de mamar mucho a los rojos, ¿no? Y eso nos encanta aquí en España. Pero quizás ahora se ha visto que, claro, ha tenido que ser pragmático, ¿no? Con ciertas cosas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza lo que dijo en la primera entrevista que hizo en la Casa Rosada a un periodista, cuando explicó lo de la tasa Kicillof. Dijo, bueno, lleva toda la vida diciendo que los impuestos son un robo. Y sin embargo, lo primero que va a hacer va a ser un impuesto que lleve el nombre del tipo que armó aquel escándalo con YPF, ¿no? Para que todo el mundo sepa las consecuencias de las malas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que haya sido incoherente con su discurso, es que ha sido pragmático, evidentemente. Las cuentas son las que son. Entonces, si Milei va a ser un presidente pragmático, pero que va a defender estos principios no negociables, vamos, que aguanten los rojos a 1000 Mileis. Un mensaje que yo quería transmitir. Sí, bueno, y aparte uno se da cuenta de cómo va la cosa en base a quién critica y qué dicen. O sea, la izquierda acá en Argentina está incendiada, absolutamente incendiada, ¿no? Entonces, bueno, claro, también uno tiene que ir matizando también esas cosas, ¿no? Un poco no por lo de Schmitt, de la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Uno no es que, bueno, todo mi enemigo de mi enemigo, mi amigo, no siempre, pero sí es verdad que por ejemplo ha quitado un montón de pauta oficial económica a los canales de televisión o a los periódicos oficialistas o izquierdistas. Le ha quitado también un subsidio económico a toda la parte de la ideología de género, feministas y todo. Entonces esto ha llevado a poner el grito en el cielo a muchísima gente. Pero bueno, veremos, hay que dejar pasar un poco de tiempo, es muy breve todo. Y después también, padre, estamos hablando mucho de lo interno de Argentina, lógicamente, porque estamos aquí ante el nuevo presidente,
Pero también una cosa que a mí me llamó mucha atención cuando estuve este verano allí fue pues la cantidad de exiliados venezolanos que hay, ¿no? Vas a cualquier sitio y hay un montón. Entonces, bueno, viendo también cómo estamos viviendo unos meses en los cuales el narcotráfico, que son los tentáculos de Venezuela, ahora recientemente en Ecuador ha hecho pues mucho daño. Y también, por ejemplo, quiero recordar que en las ciudades del norte, ¿no? En Rosario, no sé si también por Santa Fe y demás, está muy metido el narcotráfico. ¿Hasta qué punto ahí tiene pues Argentina, la Argentina de Milei, un reto? Porque es verdad que mientras estaban los otros se hacía un poco la vista gorda y se actuaba, pero la policía era bastante blanda. Sin embargo, ahora con este cambio de régimen, digamos que las cosas pueden cambiar y la hostilidad de Maduro pues ya se dejaba ver, que el primer día decía que estaban en contra de, en fin, este gobierno nazi, de Argentina, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto se percibe allí dentro de Argentina como una amenaza? La política interior se va a reforzar. Buenos Aires sufre una pena porque es una ciudad que es preciosa, pero sin embargo ves que está devastada por el crimen. Te descuidas, sacas el celular y te intentan quitar corriendo. Recuerdo el caso de un chico, un joven ingeniero que paseando por Palermo lo asesinaron para quitarle, no sé si fue el reloj y ya está. En fin, algo horroroso, ¿no? Entonces, a nivel de política interior y también a nivel de la amenaza que tiene desde fuera de los tentáculos que tiene Venezuela por el continente, ¿cómo ve usted la situación que pueda enfrentar ahora Argentina? Bueno, sí, claramente que los policías no es que eran blandos porque fueran blandos per se, sino que tenían que ser blandos porque si un policía actuaba, al final la pena le caía al policía y no al ladrón, ¿no? O sea, bueno, por todas estas políticas abolicionistas de la pena o garantistas, como le llaman en el ámbito del derecho penal, las garantías de los imputados, ¿no? Claro, entonces un policía, a ver, ¿para qué se va a poner a luchar contra un ladrón, contra un terrorista, contra un narco? Se resulta que después salen por la puerta giratoria y encima los presos, y a mí que soy policía o soy gendarme o lo que fuere, termino yo con un sumario administrativo y me sacan de la fuerza. Es una locura, ¿no? Acá tenemos, no se olviden, tenemos el antecedente de aquellos militares que en la década de los 70 lucharon contra el terrorismo marxista, ¿no? Y hoy además de los montoneros, ¿no? Creo recordar que eran. Montoneros eran unos Los terroristas. Otros eran el Ejército Revolucionario del Pueblo, y hay más de 3.000 militares que están presos todavía y tienen más de 80 años. Mi padre está preso. Mi padre tiene 3 cadenas perpetuas. 3. Era militar en la década de los 70 y está preso desde el año 2008 con 3 cadenas perpetuas, con 73 años. O sea, hace 15 años casi, ¿no? Bueno, así como mi padre, hay un montón de otros militares que están presos de aquella época. Y esta política de desmilitarización de la Argentina ha hecho que un policía, un gendarme, un militar, claro, antes de decir alto a un ladrón, lo piensa 20 veces, porque si hay un montón de gente que está presa, a su vez a los militares, a los reos, a los imputados, los sacan por una puerta giratoria. Bueno, entonces yo cuido mi trabajo, no es que sean blandos, sino que no tenían apoyo. Todo lo contrario, con estas políticas izquierdistas terminaban siendo los maleantes, los policías, y los buenos eran los ladrones. Ahora la cosa ha cambiado, porque una política de seguridad es mucho más proclive a defender no digo que todos sean unos santos varones los policías, ¿no? Tienen sus corrupciones como en todos lados, pero a defender por lo menos el imperio de la ley. Eso es lo que se intenta, o lo que se ve por lo menos. Padre, ¿es posible que digamos, nos ha hecho una pregunta Lucia que leeremos después sobre el tema de Ecuador, pero eso se lo preguntamos después. Pero un poco el modelo Bukele, ¿es posible que se reproduzca en Argentina con Milei o eso es una cosa que se descarta? La verdad no creo, porque Argentina no es El Salvador. Entonces es mucho más grande, la idiosincrasia es distinta. No creo. No, la verdad que hacer algo así tan sencillo en un país tan grande, como incluso territorialmente hablando tan grande, es poco más complejo. Y quería hacerle otra pregunta que seguramente se va a reír o no quiera contestarme. No es sobre fiducia, ¿eh? Sí. Pero sí es sobre el Papa. El Papa ha mostrado animadversión con Milei y Milei con el Papa. Esa animadversión que se tienen mutuamente es por catolicismo, por el pasado o las tendencias ideológicas más propias de la persona, no del papado,
¿Por qué es esa animadversión? Yo creo que por la frase esta que dije antes, que él entiende que la justicia social es equiparable al peronismo, a esta corriente de pensamiento política argentina. Y quizás no termina de entender que es una virtud del orden político, ¿no? Me parece, digo en cuanto a eso. Y después, eso a nivel teórico, ¿no? Y después a nivel personal, bueno, por la misma razón por la cual quizás muchos aquí en Argentina o otros lugares no han entendido esa cercanía que se ha tenido con dirigentes habitualmente de izquierda, ¿no? Entonces que hay gente que quedó perpleja con eso. Y esto es lo que un poco se percibe en el ambiente cuando uno habla con gente sencilla, con gente que no es practicante, que termina de echarte en cara eso, ¿no? A uno como sacerdote se lo echan en cara muchas veces. Bueno, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué recibió a fulano? ¿Por qué recibió a mengano? Entonces creo que es un combo de esas dos cosas. Una de estas personas con la que también ha tenido bastante cercanía, creo recordar, ojo, o por lo menos mostró simpatía en su día, pues era con Cristina, ¿no? No digo Milei, sino el Papa, pues digamos que lo ha recibido alguna vez y demás. Cristina, bueno, sí, claro. Cristina fue condenada hace un par de años, pero recordar que es a arresto domiciliario, o hace año y medio al arresto domiciliario, ¿no? Y su fortuna se estimó en 9.500 millones ahí por la zona de Chubut, por donde ya es de Neuquén. Y le iba a preguntar, teniendo en cuenta que hay casos tan turbios que no quieren ser resueltos o que han quedado un poco entre interrogantes, como es la muerte de Nisman, tras investigar el atentado de la AMIA, ¿qué futuro le puede esperar tanto a Cristina como la justicia pendiente que hay en Argentina? Porque hay casos que se abrieron y se dejaron morir. Hay un tema acá que se ha llamado la colonización de la justicia. O sea, el gobierno anterior ha ido colocando jueces en todos los estratos del Poder Judicial para poder ir blindando los posibles juicios que se pudiesen hacer contra ellos. Y esto es lo que se ha llamado la famosa colonización de la justicia. Por eso acá tiene un gran trabajo para hacer este gobierno, para intentar hacer que la justicia sea un poquitito más virtuosa y al menos cumpla mínimamente con las leyes justas. Es que son muchas cosas, pero tontos no son, ¿eh? Digo, poner a los jueces ahí, cubrirse por lo que va a venir después, ¿no? Que a ver si vamos a ser nosotros los que hablamos del pendulazo, que ellos también lo saben y se preparan. Aquí en España, no sé si lo ha visto, pero teníamos a Errejón, y no se sabe quién es. ¿Usted sabe quién es Milhouse, el de los Simpson? Sí, claro, ese sí. Pablito, pues sí, nosotros tenemos a un político que es idéntico. De hecho, que era la mano derecha en su momento, la mano derecha de Pablo Iglesias, sí. Eso es. Pues tiene un vídeo famoso, pero que además no tiene ni 1 ni 2 años, tiene ya más tiempo. Y entonces es él explicándole a sus camaradas y compañeros de partido cómo hay que llenar las instituciones, lo dice así, además abiertamente, no es que no se preocupan ni media mierda. Hay que llenar las instituciones de nuestra gente para que cuando luego las cosas no vengan tan bien, nosotros tengamos puestos en todos... Lo dice el tío, es que ni pestañea, vamos, ni pestañea. Me está encantando su cara de... Sí, bueno, y solamente... No me quedan muchos más minutos, muchachos, aviso por las dudas. Sí, enseguida vamos a hacer las preguntas, que son muy poquitas, son 3 me parece. Sí. Eso no solamente pasa en España con Podemos o con la izquierda más extrema, sino pasa con el PSOE también, que también es izquierda extrema, pero a nivel ya judicial, como decía el padre Javier, ¿no? Lo estamos viendo. No vamos a aburrir a los que nos escuchan con la actualidad española porque es para deprimirse. Vamos con las preguntas, bueno, son 2 en realidad. Sí. La primera es la de Lucía, que nos decía: ¿la situación de Ecuador se puede extender a Argentina u otros países del entorno? Recordemos que en Ecuador ahora mismo hay casi un levantamiento armado entre pandilleros y el gobierno. O sea, podría haberse dado si seguía quizás el régimen anterior. Con el actual no creo que esto, gracias a Dios, se dé. No está tan extendido fuera de un ámbito muy concreto que es Buenos Aires y Rosario, que queda dentro de la provincia de Santa Fe, por cierto, el tema. Aunque sí, narcotráfico hay en todos lados, pero no llega a ver como en
en Ecuador ya o en El Salvador existía un país gobernado casi por pandillas, digamos, ¿no? Muchos hábitos. Sí, un narcoestado se puede decir casi. Claro, exacto. Y luego la pregunta de Javi Marenas, que por cierto tiene un canal y los que nos estáis viendo podéis ver sus vídeos en ese canal. Pregunta, dice, no tiene nada que ver, ¿Danan se está convirtiendo? Bueno, capaz que, no sé si todo el mundo sabe quién es Danan, pero es un muchacho argentino de unos 40 años que tiene un canal bastante importante de YouTube contra la ideología de género, el feminismo y qué sé yo. Y por gracia de Dios, sí, es una cosa impresionante, sí. Ayer comenzamos con catecismo. ¡Toma! Esto es el autor de estos vídeos que han sido muy virales, de los super amigues. Exacto. No sé si los habéis visto, que son buenísimos. Sí. Bueno, pues tenéis que verlos porque son buenísimos. Sí, bueno, creo que mucha gente que está dando la batalla cultural se da cuenta que si bien la batalla es cultural, la guerra es espiritual. Entonces, Esa es una puntualización clave y que tenemos que decir más. Porque sí, nos perdemos en lo de la batalla cultural y... No, bueno, y es que al final la cultura es a lo que se da culto. exacto. Entonces la batalla por lo que se da culto, Tal cual. es espiritual. Así es. Y nada más, muchísimas gracias, don Javier. Y le hablaremos para, si se lo ha pasado bien, para traerle más a menudo por aquí. Cómo no, muchas gracias a todos. Y bueno, que Dios los bendiga, que tengan buen año todos. Que Dios le bendiga, Bueno, que no debe ser eso le iba a fácil. decir, pero es que siempre se me olvida cuando tenemos un sacerdote. ¿Nos puede dar la bendición? Claro que sí, cómo no. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les doy la bendición en español antiguo. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que se porten bien. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.